Buen día niños, bienvenidos a otra clase de matemáticas y para el día de hoy vamos a continuar con el tema propiedades de la multiplicación y un poco de división. Para esto vamos a realizar las siguientes actividades para practicar lo aprendido de la clase anterior. Y tenemos la primera actividad. La primera pregunta nos dice, vamos a completar las frases con las palabras correctas. Recordemos que hay dos propiedades, tanto para la suma y para la multiplicación, es decir, adición y multiplicación. Las propiedades son iguales, pero sucede algo cuando es multiplicación y sucede otra cosa cuando es multiplicación. Por esto, vamos a escribir aquí la propiedad de tenemos que escribir si es multiplicación o adición. Permite cambiar el orden de los factores sin que cambie el producto. Como nos están hablando de producto, sabemos que es multiplicación. ¿Y cuál es la propiedad que nos permite cambiar el orden de los factores? La conmutativa. Escribimos la conmutativa. El número se denomina el módulo de la adición. ¿Cuál es el módulo de la adición? Es decir, cuando yo tengo cualquier número y lo sumo con su módulo, me va a dar el mismo número. ¿Cuál es ese número? El cero, correcto. El número 0. La propiedad de permite agrupar de diferentes maneras los sumandos sin que se altere el total. Como están hablando de sumandos, quiere decir que estamos hablando de ¿qué? De la adición. ¿Y cuál es esa propiedad que nos permite cambiar o asociar el orden de los sumandos? En este caso sería la propiedad asociativa. Muy bien. Y tenemos el módulo de la multiplicación es el número. Vemos que el módulo de la multiplicación y de la adición son dos números distintos. En este caso, en la letra D, el módulo de la multiplicación es ese número. Por ejemplo, yo tengo 1 o 2 y quiero saber cuál es ese número que al yo multiplicarlo por 2 me va a dar como resultado el mismo número. En este caso sería el número 1, es decir, el 1 es el módulo de la multiplicación. Cualquier número multiplicado por 1 me va a dar el mismo resultado. Entonces vemos que el módulo en la suma es el 0 y el módulo en la multiplicación es el 1. Tenemos ahora el siguiente problema. Número 2. Mateo y su esposa compraron flores para decorar el sitio de un evento. Mateo compró 15 docenas de rosas y 12 docenas de girasoles. Su esposa compró 12 docenas de rosas y 15 docenas de girasoles. ¿Cuál de los dos compró más flores? Para saber cuál de los dos compró más flores, tenemos que multiplicar. ¿Cuántas flores compró Mateo? Entonces nos dicen 15 docenas de rosas. Sabemos que una docena son 12 unidades. Entonces tenemos que multiplicar 12 por 15. Ese resultado nos va a dar el número total de rosas. Falta sumarles los girasoles. Tenemos 12 docenas de girasoles. Tenemos que multiplicarlo. 12 por 12 nos va a dar el resultado de los girasoles. Los sumamos con el resultado de las rosas y nos va a dar un número. Tenemos que hacer lo mismo con su esposa. Ella compró 12 docenas de rosas y 15 docenas de girasoles. Vuelvo y repito, una docena, sabemos que son 12 unidades. Tenemos que multiplicar 12 por 12, ese resultado nos va a dar el número de rosas, y 15 por 12.
Ese resultado nos va a dar el número de girasoles. Al sumar los dos resultados, nos va a dar el total de flores que compró la esposa. Eso es otro número. Vamos a comparar esos dos números. A ver cuál de los dos compró más. Observemos el siguiente ejemplo. Nos dice en la tabla, se muestra la cantidad de kilómetros que recorrió Néstor el fin de semana. Si el sábado recorrió tanto como lo que recorrió el viernes y el domingo, ¿cuántos kilómetros recorrió el fin de semana? Entonces, aquí tenemos una suma muy sencilla. El sábado, no tenemos aquí el número, pero nos dicen que recorrió tanto lo del viernes como lo del domingo. Quiere decir que tengo que sumar lo que recorrió el viernes con lo que recorrió el domingo. Eso, el total, va a ser el resultado del día sábado. Ahora, luego me preguntan, ¿cuánto recorrió el fin de semana? Quiere decir que tengo que sumar ¿qué? Los tres resultados. Tenemos la actividad de la página 28, un poco más sencilla, a mi parecer. Tenemos el punto número 1, algo de observación. Vemos que nos están dando un ejemplo y lo que hacen en ese ejemplo tenemos que hacerlo en el punto A, el punto B y el punto C. ¿Qué hacen en el ejemplo? Vemos que a 1526 entre 2 lo están descomponiendo, es decir, en unidades de 1000, en centenas, decenas y unidades. ¿Cuál es la unidad de 1000? En este caso, 1 quiere decir 1000. Y a ese 1000 lo están dividiendo entre 2. ¿Cuál es la centena? 500. Y a eso lo están dividiendo entre 2. ¿Cuál es la decena? 2 quiere decir 20. Lo están dividiendo entre 2. Y la unidad 6 lo dividen entre 2. Al realizar las divisiones, lo suman y nos va a dar el resultado. Es lo mismo que hacer la división directa. Entonces vamos a realizar lo mismo en el punto A. En este caso sería 1000 entre 2, 800 entre 2, 30 entre 2 y 12 entre 2. Tenemos que hacerlo similar al ejemplo. Tenemos un problema. Nos dicen, un colegio recibió 1850 jugos para repartirlos entre los 25 cursos que tiene. Pregunta A, ¿cuántos jugos le corresponden a cada curso? Tenemos que hacer la división entre 1850 entre 25. Ese resultado nos va a ir aquí. Punto B. Si cada curso tiene 30 estudiantes, ¿cuántos jugos le corresponden a cada estudiante? Quiere decir que a este resultado del punto A tengo que dividirlo entre ¿qué? Entre 30 estudiantes. Al dividirlo, me va a quedar un sobrante. Este es el punto C. ¿Cuánto es ese sobrante? O sea, ¿cuántos jugos sobran? Respondemos ahí. Tengo el punto 3. Juliana realizó una compra por 1.525.500 pesos. Ella pagó en efectivo la mitad. Pendiente aquí, la mitad. Quiere decir que este número lo voy a dividir entre ¿qué? Entre 2, la mitad. Y el saldo lo distribuyó en 5 cuotas iguales. Quiere decir que la mitad la pagó en efectivo y la otra mitad la dividió entre ¿qué? Entre 5 cuotas iguales. Quiere decir que el resultado de esto entre 2 lo tengo que dividir luego entre ¿qué? Entre 5.
y respondo las preguntas. ¿Cuánto dinero pago en efectivo? ¿Y cuánto es el valor de cada cuota? Es decir, de la división de la mitad entre 5. Y por último, les dejo el punto 4 a ver cómo ustedes lo interpretan y lo resuelven. Y listo, esto ha sido la clase del día de hoy. Más que todo, resolución de problemas. Para el día 10 vamos a dejar una actividad en la plataforma, un pequeño quiz. El quiz es muy sencillo en realidad, no se vayan a asustar, es muy sencillo, acerca del tema que estamos trabajando, que son las propiedades de la multiplicación y la división.